La vida es una odisea, un sendero sinuoso, donde cada paso que damos nos confronta con una elección. Reclamar por lo que no es, o transformarlo en lo que puede ser. En este viaje, es fácil caer en la trampa de la mediocridad, donde la comodidad se presenta como un refugio seductor, pero su precio es alto, la pérdida de nuestra esencia y el adormecimiento de nuestro potencial. La filosofía estoica nos ofrece un mapa para navegar por estas aguas turbulentas, enseñándonos que la verdadera transformación exige algo más que deseos, demanda acción, disciplina y sobre todo, constancia. Imagina despertar cada mañana con una misión, no reaccionando a las circunstancias. El desconforto, lejos de ser un enemigo, es la chispa que enciende la transformación. A lo largo de este viaje, exploraremos 10 lecciones poderosas que no solo iluminan nuestro camino, sino que también nos desafían a resiliar ante el miedo al cambio. La resistencia que sentimos en el camino no es una señal de que estamos errados. En realidad, es una confirmación de nuestra lucha hacia algo significativo. A través de estas lecciones, descubriremos que la vida no se transforma con deseos vacíos, sino a través de decisiones firmes y acciones decididas, independientemente de cómo nos sintamos en este momento. Prepárate para reflexionar, para cuestionar tu realidad y para abrazar tu evolución personal. Estas lecciones estoicas te brindarán las herramientas necesarias para cambiar o quedarte en el camino. La elección es tuya y el momento de la transformación ha llegado. Vamos juntos hacia el cambio. Aquí van las 10 lecciones que te transformarán. 1. La elección entre quejarse y actuar. 2. La responsabilidad como clave de la vida. 3. La seducción de la mediocridad. 4. Mañanas de intención, la clave del día. 5. El crecimiento a través del dolor. 6. ¿Desconforto? Amigo de la transformación. 7. La resistencia como señal de verdad. 8. Decisiones conscientes en tiempos de crisis. 9. Acción sobre intención, la diferencia vital. 10. Tu camino hacia la autorreflexión y crecimiento constante. Prepárate para un viaje que te desafiará a reflexionar y a transformar tu vida de una manera que nunca imaginaste. Hacia adelante. Si lo que has escuchado hasta ahora resuena contigo, te animo a dejar un me gusta y a compartir este espacio de reflexión. Es a través del diálogo y la difusión de estas ideas que podemos fortalecer nuestra comunidad y ayudar a otros a encontrar claridad y propósito en sus propias odiseas. Hemos hablado de que la vida es un viaje, una serie ininterrumpida de elecciones que nos definen. Nos enfrentamos a la encrucijada de la complacencia o el desafío, la queja o la acción. La promesa estoica no es una vida sin problemas, sino una vida donde los problemas se convierten en el crisol de nuestra fortaleza. Es con esa mentalidad que nos sumergimos en las 10 lecciones que nos guiarán. 1. La elección entre quejarse y actuar. El tráfico, el trabajo, las noticias, las decisiones de otros. Parece que el mundo conspira para darnos razones, para sentirnos víctimas de las circunstancias. Sin embargo, los estoicos, con Epicteto a la cabeza, nos recordarían que hay una distinción fundamental entre aquello que está en nuestras manos y aquello que no lo está. Quejarse por su propia naturaleza es una reacción a lo que no podemos controlar. Es entregar nuestro poder a las fuerzas externas, permitiendo que una situación insatisfactoria defina nuestro estado interno. Imagina que estás en una reunión de trabajo donde se toma una decisión que consideras injusta o ineficaz. Puedes pasar el resto del día, o incluso la semana, lamentándote en silencio, expresando tu frustración a tus compañeros o rumiando sobre lo mal que está todo. Esta es la vía de la queja. ¿Qué cambia? Nada, excepto tu propio bienestar. Tu energía se drena, tu mente se nubla, y te conviertes en un prisionero de tu propia reacción negativa. La alternativa estoica no es la indiferencia, sino la acción. Si la decisión está fuera de tu control, la acción puede ser interna, aceptar la realidad tal como es,
redirigir tu energía hacia algo productivo, o simplemente cambiar tu perspectiva sobre la situación. Quizás esta decisión, aunque desfavorable a primera vista, te obliga a buscar nuevas soluciones o a desarrollar nuevas habilidades. Si, por otro lado, tienes la posibilidad de influir, la acción es externa, expresar tu punto de vista de manera constructiva, proponer alternativas o buscar un camino diferente. Pero esta acción surge de la calma, no de la frustración. La queja es una fuga de responsabilidad. La acción es el ancla de la libertad. Cada vez que elegimos quejarnos, estamos reforzando un hábito mental que nos debilita. Cada vez que en lugar de quejarnos nos preguntamos, ¿qué puedo hacer con esto?, estamos cultivando la agencia, la capacidad de moldear nuestra experiencia de vida. Es una práctica diaria, un músculo que se entrena. La próxima vez que sientas el impulso de quejarte por un inconveniente menor, detente. Pregúntate, ¿puedo cambiar esto? Si no, ¿puedo cambiar mi reacción? Si sí, ¿qué paso concreto puedo dar? Esta simple pregunta es la llave para transformar la frustración en poder personal. No se trata de negar la realidad o las emociones difíciles, sino de elegir cómo interactuar con ellas, recuperando el timón de nuestra nave. La responsabilidad como clave de la vida. Profundizando en la lección anterior, la elección entre quejarse y actuar nos lleva directamente al corazón de la responsabilidad. La filosofía estoica no entiende la responsabilidad como una carga de culpa, sino como el poder inalienable de decidir cómo respondemos al mundo. No podemos controlar los eventos que nos suceden. Un diagnóstico inesperado, una pérdida económica, una traición, pero somos los únicos dueños de nuestra reacción a ellos. Esta es la libertad más profunda y fundamental que poseemos. En un mundo moderno, que a menudo nos invita a externalizar nuestros problemas, a culpar al sistema, a la sociedad, a la política o incluso a nuestra genética por nuestras limitaciones, abrazar la responsabilidad es un acto de rebeldía. Significa reconocer que, aunque no seamos responsables de lo que nos pasa, somos completamente responsables de cómo vivimos con ello, de cómo lo interpretamos y de qué hacemos a continuación. Conseguiremos. Muchos de nosotros podríamos tener predisposiciones genéticas o haber sido criados en ambientes que no fomentaban hábitos saludables. Podríamos culpar a nuestra biología o a nuestro pasado por nuestros problemas de peso o energía, pero el estoico diría, eso es un hecho. Ahora, ¿qué eliges hacer con ese hecho? La responsabilidad aquí no es culparse por el pasado, sino empoderarse en el presente. Es decidir que a pesar de las cartas que te han tocado, hoy eliges una alimentación más consciente, una caminata diaria o una hora de sueño más. Pequeñas acciones que se acumulan, no por obligación, sino por la afirmación de tu soberanía sobre tu propia vida. Otro ejemplo, las relaciones interpersonales. Cuando surgen conflictos, es fácil señalar con el dedo al otro. Él es el problema. Ella debería cambiar. Sin embargo, adoptar una postura de responsabilidad implica mirar hacia adentro. ¿Qué papel jugué yo en esta situación? ¿Cómo puedo comunicar mis necesidades de manera más efectiva? ¿Qué parte de mi reacción puedo controlar y mejorar? Incluso si la otra persona es objetivamente difícil, tu responsabilidad es decidir qué nivel de interacción quieres mantener. ¿Cómo te proteges o cómo manejas tus propias emociones para no ser arrastrado por la toxicidad ajena? La responsabilidad, en este sentido, no es una cadena que nos ata, sino una llave que nos libera. Nos libera de la tiranía de las expectativas externas, de la victimización, de la parálisis. Cuando aceptas que eres responsable de tu propio estado interno, de tus elecciones y de tu respuesta al mundo, te conviertes en el arquitecto de tu propio destino, independientemente de los materiales que la vida te entregue. Es el primer paso para dejar de ser un mero espectador y comenzar a ser el protagonista activo de tu propia existencia. 3. La seducción de la mediocridad. Hemos explorado la elección entre queja y acción.
y la profunda libertad que yace en la responsabilidad personal. Ahora, adentrémonos en uno de los mayores peligros que enfrentamos en nuestro camino de transformación: la seducción silenciosa y envolvente de la mediocridad. No hablamos de mediocridad en el sentido de falta de talento, sino de la tendencia a conformarnos, a elegir la comodidad sobre el crecimiento, el estancamiento sobre la evolución. La mediocridad se viste de conveniencia, de suficientemente bueno, de esto es lo que hay. Se manifiesta en el trabajo que hacemos a medias, en la dieta que prometemos empezar mañana, en la conversación difícil que evitamos, en el libro que dejamos sin leer, en la pasión que dejamos morir. Es el camino de menor resistencia, pavimentado con excusas y justificaciones que con el tiempo se convierten en muros invisibles que nos encierran. Los estoicos veían la verdadera vida como un ejercicio constante de virtud y razón. Para ellos, el verdadero lujo no era la opulencia material, sino la riqueza interior forjada a través del autodominio y el cumplimiento del propio potencial. La mediocridad, por el contrario, nos invita a relajar la vigilancia, a ceder ante los impulsos más bajos, a evitar cualquier. Nos susurra que es más fácil no ir al gimnasio, no aprender esa nueva habilidad, no arriesgarse a emprender algo diferente. Y al principio, se siente bien. El sofá es suave, el entretenimiento es hipnotizante, la complacencia es una manta cálida, pero esta comodidad es una ilusión peligrosa. Séneca nos advirtió que la inactividad sin fin no es paz, sino languidez. Cuando elegimos la mediocridad, no estamos encontrando la paz, estamos adormeciendo nuestro espíritu, perdiendo nuestra esencia. Estamos trocando la vitalidad de una vida con propósito por la somnolencia de la rutina sin sentido. Lentamente, sin darnos cuenta, el potencial sin explotar se convierte en arrepentimiento, la curiosidad se atrofia y el alma se vuelve flácida. En la era moderna, esta seducción es más potente que nunca. Las redes sociales nos ofrecen una gratificación instantánea y una distracción perpetua. Las opciones de entretenimiento son ilimitadas. Es fácil pasar horas consumiendo pasivamente, en lugar de crear, aprender o conectar profundamente. La mediocridad nos dice que está bien solo pasar el rato, que no tenemos que ser extraordinarios. Y aunque es cierto que no necesitamos la presión de ser el mejor, sí tenemos la responsabilidad de ser nuestro mejor yo. Liberarse de la seducción de la mediocridad exige una vigilancia constante y una dosis de valentía. Significa elegir activamente el camino más difícil pero más gratificante. Significa decir no a la gratificación instantánea para decir sí a la satisfacción a largo plazo. Es un recordatorio de que la vida es finita, y cada día es una oportunidad preciosa para construir algo significativo, para crecer, para vivir mañanas de intención, la clave del día. Si la seducción de la mediocridad es el enemigo silencioso que nos desvía, entonces las mañanas de intención son el faro que nos guía de vuelta al camino. Marcus Aurelius, el emperador filósofo, comenzaba sus días reflexionando sobre sus deberes, la naturaleza de la vida y cómo debía enfrentar los desafíos venideros. Para él, la mañana no era solo el inicio de un nuevo ciclo solar, sino el momento sagrado para templar la mente y armarse de propósito. Vivimos en una cultura de la reacción. Desde el momento en que abrimos los ojos, somos asaltados por notificaciones, correos electrónicos, noticias urgentes y las demandas del mundo exterior. Si no establecemos una intención para nuestro día, el mundo lo hará por nosotros. Nos convertiremos en meros receptores pasivos, reaccionando a cada impulso, apagando incendios ajenos, sin avanzar un centímetro en nuestras propias metas y valores. Es como zarpar sin un destino claro. La nave será arrastrada por la primera corriente que encuentre. Una mañana de intención no se trata de una rutina rígida o de levantarse a las 4 a.m.
Se trata de crear un espacio, por breve que sea, entre el sueño y la embestida del mundo. Es un momento para respirar, para centrarse, para recordar quiénes somos y qué queremos lograr en este día específico. Puede ser tan simple como 5 minutos de silencio, una meditación corta, un diario de gratitud o la lectura de una reflexión estoica. El objetivo es triple. 1. Alineación. Conectar con nuestros valores más profundo su propósito. Antes de que el caos externo nos arrastre, recordamos que es verdaderamente importante para nosotros. 2. Preparación. La práctica estoica de la premeditatio malorum, la premeditación de los males, se aplica aquí. No se trata de ser pesimista, sino de anticipar los posibles desafíos y frustraciones del día. Si esperamos encontrarnos con personas irritantes, contratiempos inesperados o tareas difíciles, podemos prepararnos mentalmente para responder con paciencia y resiliencia, en lugar de reaccionar impulsivamente. 3. Dirección. Establecer una o dos prioridades claras para el día. ¿Qué acciones, por pequeñas que sean, nos acercarán a nuestros objetivos a largo plazo? ¿Qué tipo de persona queremos ser hoy? Al definir nuestra intención, estamos trazando un mapa, dándole un rumbo a nuestro día. Imagina la diferencia: despertar, tomar tu teléfono y sumergirte de inmediato en el feed de noticias o redes sociales, permitiendo que el algoritmo dicte tu estado de ánimo y tus preocupaciones. O despertar, tomar unos minutos para ti, respirar, agradecer por 3 cosas y recordar que tu objetivo hoy es ser paciente en el trabajo y dedicar 30 minutos a ese proyecto personal. El segundo enfoque te da una base sólida, un centro de gravedad desde el cual enfrentar el día, en lugar de ser una hoja a merced del viento. Las mañanas de intención son un acto de soberanía personal. Son la afirmación de que eres el autor de tu día, no un personaje secundario en una historia escrita por otros. Invierte ese tiempo en ti, en tu mente, en tu propósito. Verás cómo con cada amanecer intencional, la mediocridad pierde su agarre y tu vida comienza a tomar la forma que tú eliges. 5. El crecimiento a través del dolor. En nuestro recorrido por las lecciones estoicas, hemos enfatizado la acción, la responsabilidad y la intencionalidad. Ahora, nos enfrentamos a una de las verdades más incómodas pero poderosas. El crecimiento verdadero yace en el corazón del dolor y la adversidad. La premisa del vídeo ya lo insinuaba. El desconforto, lejos de ser un enemigo, es la chispa que enciende la transformación. Los estoicos no solo aceptaban el dolor como parte inevitable de la vida, sino que lo veían como un maestro invaluable, un catalizador para la forja del carácter. Nuestra sociedad moderna, en su búsqueda de la felicidad y el confort, a menudo nos enseña a evitar el dolor a toda costa. Buscamos analgésicos para cada malestar, distracciones para cada emoción incómoda y atajos para cada desafío. Sin embargo, al eludir el dolor, también eludimos una parte esencial de nuestra propia evolución. Es en las grietas, en los momentos de mayor tensión y dificultad, donde se revela nuestra verdadera fortaleza. Piensa en cualquier habilidad que hayas dominado: un idioma, un instrumento musical, un deporte. Al principio fue incómodo, torpe, quizás doloroso. La frustración era constante, pero persististe. Y fue a través de esa fricción, de ese esfuerzo repetido contra la resistencia, que tus músculos se fortalecieron, tus conexiones neuronales se formaron y tu habilidad floreció. El dolor físico de los atletas, el dolor mental de los estudiantes, el dolor emocional de quien profesa una pérdida, todos son signos de un proceso de adaptación y crecimiento. Los estoicos, como Séneca, nos recordaban que las dificultades no son castigos, sino pruebas. Él escribió: no hay hombre más miserable que aquel a quien no le ha ocurrido nada adverso. ¿Por qué? Porque esa persona nunca ha tenido la oportunidad de probar su propia resiliencia,
de descubrir la profundidad de su fuerza interior. Cuando todo es fácil, permanecemos en la superficie de nuestro potencial. Es cuando la marea sube Y la tormenta azota que aprendemos a navegar, a ajustar las velas, a encontrar nuestro centro en medio del caos. En la vida cotidiana, esto se manifiesta de muchas maneras. La pérdida de un empleo puede ser devastadora, pero puede obligarte a reevaluar tu carrera, a aprender nuevas habilidades, a emprender ese proyecto que siempre posponías. Una ruptura amorosa puede ser desgarradora, pero te empuja a la autorreflexión, a entender tus patrones, a crecer como individuo antes de buscar otra conexión. Un fracaso en un proyecto personal puede herir tu ego, pero te enseña lecciones cruciales sobre la planificación, la persistencia y la humildad. El dolor no es el objetivo, pero es el camino. No se trata de buscar el sufrimiento innecesariamente, sino de no rehuir de él cuando inevitablemente se presente. Se trata de adoptar una postura de amor fati, amar tu destino, incluso cuando ese destino incluye momentos de angustia. Cuando te enfrentes a una situación dolorosa, en lugar de preguntar ¿por qué a mí?, pregúntate ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esto para ser más fuerte, más sabio, más compasivo? Esta es la alquimia estoica. Transformar el plomo del sufrimiento en el oro del carácter. 6. Desconforto, amigo de la transformación. Directamente entrelazado con el crecimiento a través del dolor, la siguiente lección nos invita a ver el desconforto no como un enemigo a evitar, sino como un aliado indispensable en nuestra búsqueda de transformación. Si el dolor es a menudo una circunstancia impuesta, el desconforto puede ser un estado que elegimos voluntariamente para expandir nuestros límites. Los estoicos entendían que para vivir una vida plena y virtuosa, uno debe ser capaz de soportar las adversidades, y la mejor manera de prepararse para ellas es exponerse deliberadamente a pequeñas dosis de incomodidad. Nuestra zona de confort es un lugar seductor, es predecible, seguro, y como su nombre lo indica, cómodo. Pero es también un lugar de estancamiento. Nada nuevo crece allí. Es fuera de sus límites donde reside el verdadero potencial de aprendizaje y adaptación. Si siempre elegimos el camino fácil, el plato conocido, la conversación superficial o la rutina inalterable, nuestra capacidad de lidiar con lo inesperado y lo desafiante se atrofiará. Séneca nuevamente era un gran defensor de la práctica de la paupertas voluntaria o pobreza voluntaria. No significa vivir en la indigencia, sino elegir periódicamente experimentar privaciones menores, comer alimentos sencillos, dormir en el suelo, vestir con modestia, abstenerse de lujos. ¿Por qué? Para demostrarte a ti mismo que eres capaz de soportar la ausencia de estas cosas, para desapegarte de ellas y para reducir el miedo a perderlas. Si puedes soportar un poco de frío o hambre por elección, la próxima vez que se te imponga, tu mente no entrará en pánico. En la vida moderna, esta práctica se traduce en pequeños actos de desconforto voluntario. Duchas frías. Más allá de los beneficios físicos, es un ejercicio de disciplina mental. Te obliga a confrontar una aversión natural y a permanecer presente en la incomodidad. Ayuno intermitente. No solo por salud, sino como una prueba de autocontrol y de la capacidad de tu cuerpo para funcionar sin gratificación instantánea. Abrazar tareas difíciles primero, esa llamada telefónica incómoda, ese informe tedioso, esa conversación pendiente. Hacerlo al inicio del día te entrena para no posponer lo que te genera resistencia. Aprender algo nuevo y difícil. Un idioma, un instrumento, un concepto complejo. La frustración inicial es el desconforto que precede al crecimiento. Salir de tu rutina social. Iniciar una conversación con un desconocido. Asistir a un evento que te saque de tu círculo habitual. El nerviosismo es tu amigo, señalando una oportunidad para expandir tu mundo.
El desconforto es una señal. Cuando sientes esa punzada de resistencia, esa ligera ansiedad o esa inclinación a posponer algo, es una invitación a explorar qué hay al otro lado. Es como un músculo que al ser estirado se vuelve más fuerte y flexible. Al buscar activamente el desconforto, estamos fortaleciendo nuestra resiliencia, nuestra autodisciplina y nuestra confianza en nuestra capacidad para enfrentar cualquier cosa que la vida nos presente. Este no es un llamado al masoquismo, sino a la sabiduría. Entender que el crecimiento no se produce en el jardín de la comodidad, sino en el terreno rocoso del desafío. Hazte amigo del desconforto, invítalo a tu vida, porque cada vez que lo abrazas, estás derribando una barrera interna y abriendo la puerta a una versión más fuerte, más sabia y más libre de ti mismo. 7. La resistencia como señal de verdad. Hemos hablado de que el crecimiento surge del dolor y de que el desconforto es un aliado. Ahora, profundicemos en la naturaleza de esa fricción interna, esa sensación de no querer, no poder, o esto es demasiado difícil, que a menudo nos asalta, la resistencia. Para el estoico, la resistencia no es una señal de que estamos equivocados, o de que deberíamos darnos por vencidos. Muy al contrario, es una poderosa señal de que estamos en el camino correcto, que nos estamos acercando a algo significativo y transformador. Piensa en la resistencia física. Cuando intentas levantar un peso, el músculo resiste. Esa resistencia es lo que lo obliga a adaptarse y crecer. Sin ella, no habría fuerza. Lo mismo ocurre con la resistencia psicológica y emocional. Cuando te enfrentas a una tarea importante, un cambio de vida necesario, o incluso a una verdad incómoda sobre ti mismo, es natural sentir una barrera interna. Esa barrera es la resistencia. Esta resistencia puede manifestarse como procrastinación, dudas persistentes, miedo al fracaso, o incluso una repentina avalancha de excusas racionales. Tu mente buscará cualquier razón para mantenerte en tu zona de confort, para evitar el esfuerzo, el riesgo o la confrontación. Pero es precisamente en este punto de fricción donde reside la oportunidad de crecimiento. Considera el deseo de cambiar un mal hábito, como el sedentarismo. Sabes que hacer ejercicio es bueno para ti, pero cada vez que llega el momento, sientes una tremenda resistencia. Tu mente te dice, estás cansado, es demasiado tarde, puedes empezar mañana. Esa resistencia es la inercia del viejo hábito, luchando por mantenerse. Si la superas, aunque sea por unos minutos, ya has ganado. Esa pequeña victoria debilita la resistencia la próxima vez. La resistencia también aparece cuando estamos a punto de hacer algo audaz o de expresar nuestra verdad. Imagina que necesitas tener una conversación difícil con un ser querido, o presentar una idea innovadora en el trabajo. La ansiedad y la aprensión que sientes son formas de resistencia. Tu cerebro, programado para la seguridad, percibe el riesgo y te advierte. Pero si te atreves a atravesar esa barrera, a pesar del miedo, no solo logras tu objetivo, sino que también fortaleces tu coraje y tu autoconfianza. Epicteto, al hablar de la disciplina de la acción, implícitamente nos instaba a reconocer la resistencia como parte del proceso. No esperes que las cosas sucedan como quieres, sino desea que sucedan como suceden, y estarás en paz. Esto se aplica también a nuestra propia resistencia interna. No esperes no sentirla, acéptala como un indicador de que estás desafiando tus límites. La clave es no interpretar la resistencia como una señal para detenerte, sino como una confirmación de que estás en el umbral de una transformación significativa. Es la voz de tu viejo yo, aferrándose a lo conocido, incluso si lo conocido es limitante. Aprende a escucharla, no para obedecerla, sino para entender su naturaleza y para tomar la decisión consciente de avanzar a pesar de ella. La verdadera libertad no es la ausencia de resistencia, sino la capacidad de actuar a pesar de ella. Cada vez que la superas, te vuelves más fuerte,
más libre y más alineado con el propósito de tu propia evolución. 8. Decisiones conscientes en tiempos de crisis. Las lecciones anteriores nos han preparado para este momento crucial. Cómo actuar cuando la vida nos golpea de verdad, cuando las circunstancias externas se vuelven caóticas y amenazantes. En tiempos de crisis, la capacidad de tomar decisiones conscientes, en lugar de reaccionar impulsivamente, es el sello distintivo de la fortaleza estoica. Es fácil mantener la calma cuando todo va bien. La verdadera prueba de carácter llega cuando el suelo tiembla bajo nuestros pies. La crisis es el momento en que nuestra dicotomía de control se vuelve más relevante. ¿Qué podemos controlar? Nuestra percepción, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra respuesta. ¿Qué no podemos controlar? El evento en sí, las reacciones de los demás, el resultado final. En medio del pánico colectivo, La sabiduría estoica nos invita a hacer una pausa. imagina una crisis económica inesperada que afecta tu estabilidad financiera. El impulso natural puede ser el pánico, la culpa, el miedo paralizante o decisiones financieras impulsivas y desesperadas. Un estoico, sin embargo, se detendría. Primero, reconocería y aceptaría la realidad de la situación sin adornos emocionales. No negaría el impacto, pero tampoco se dejaría arrastrar por el catastrofismo. Esto ha ocurrido, diría. Luego se preguntaría, ¿qué está bajo mi control en este momento? Quizás no puedas controlar el mercado, Pero sí puedes controlar tus gastos, buscar nuevas fuentes de ingresos, reducir tus deudas o reevaluar tus prioridades financieras. La decisión consciente aquí no es esperar que la crisis pase, sino actuar con prudencia y razón dentro de las esferas de tu influencia. Marcus Aurelius, enfrentando plagas, guerras y conspiraciones políticas como emperador, es el epítome de esta lección. Sus meditaciones están llenas de recordatorios para mantener la serenidad interior a pesar de las turbulencias externas. Él entendía que incluso si el mundo exterior se desmorona, su ciudadela interior, su mente, su carácter, sus virtudes, podía y debía permanecer intacta. En el ámbito personal, una crisis de salud grave, un conflicto familiar profundo o una catástrofe natural son pruebas de fuego. En esos momentos, la mente estoica se enfoca en 1. Aceptación. No luchar contra lo que ya es un hecho. La resistencia a la realidad solo añade sufrimiento. 2. claridad, despejar la mente de la histeria y el ruido. ¿Cuáles son los hechos desnudos? ¿Cuáles son las opciones reales? 3. Virtud. ¿Cómo puedo responder a esta situación con sabiduría, coraje, justicia y templanza? ¿Qué acción es la más correcta y útil, no solo para mí, sino también para quienes me rodean? 4. Acción deliberada. Basado en la claridad y la virtud, tomar las mejores decisiones posibles con la información disponible, sin apegarse rígidamente al resultado, ya que este último no está completamente bajo nuestro control. Las decisiones conscientes en tiempos de crisis no garantizan un resultado favorable, pero garantizan que habrás actuado con integridad y razón. Te permitirán mirar hacia atrás y saber que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías, en lugar de arrepentirte de acciones impulsivas dictadas por el miedo. Esta es la esencia de la libertad estoica, no la libertad de tener una vida sin problemas, sino la libertad de elegir cómo enfrentar cada problema con dignidad y propósito. 9. Acción sobre intención. La diferencia vital. Nos hemos adentrado en la importancia de la intencionalidad por la mañana y la responsabilidad de nuestras respuestas. Ahora, es crucial abordar un punto que a menudo es el talón de Aquiles de la transformación personal: la brecha entre la buena intención y la acción concreta. La premisa lo dejó claro. La vida no se transforma con deseos vacíos, sino a través de decisiones firmes y acciones decididas, independientemente de cómo nos sintamos en este momento.
¿Cuántas veces hemos dicho voy a empezar a hacer ejercicio, voy a comer más sano, voy a leer más, voy a aprender esa nueva habilidad? Las intenciones son nobles, los deseos son puros, y el entusiasmo inicial puede ser grande. Pero luego, el día a día nos consume, la resistencia se instala, y esas intenciones se quedan flotando en el aire, nunca aterrizando en la realidad de una acción palpable. Los estoicos, pragmáticos hasta la médula, sabían que el valor de una filosofía no reside en su belleza teórica, sino en su aplicación práctica. Séneca nos advertiría, no basta con querer hacer algo, hay que hacerlo. El infierno está empedrado de buenas intenciones, como dice el refrán popular, y nuestro crecimiento personal también puede estancarse en ese mismo pavimento. La diferencia vital radica en entender que el mundo no responde a tus intenciones, sino a tus acciones. Un deseo sincero de ser más amable no te convierte en una persona amable hasta que no realizas actos de amabilidad. La intención de ahorrar dinero no aumenta tu cuenta bancaria hasta que no empiezas a gastar menos y a invertir más. ¿Por qué es tan difícil pasar de la intención a la acción? 1. La búsqueda de la motivación perfecta. Esperamos sentirnos inspirados, llenos de energía, con ganas de hacer algo. Pero la acción a menudo precede a la motivación. La disciplina estoica nos enseña a actuar a pesar de cómo nos sentimos. Empieza con el primer paso, y la motivación a menudo te seguirá. 2. Perfeccionismo y miedo al fracaso. Queremos que todo sea perfecto antes de empezar, o tememos el juicio si no lo logramos a la primera. Esta parálisis por análisis nos impide dar el primer paso. 3. Grandes intenciones, pequeños pasos. A menudo nuestras intenciones son tan grandes que abruman. Quiero ponerme en forma. Es una intención enorme. Voy a caminar 15 minutos hoy, es una acción concreta. La solución estoica es simple, pero no fácil. La disciplina de la acción. Divide y vencerás. Transforma tus grandes intenciones en la acción más pequeña y discreta que puedas realizar hoy mismo. ¿Quieres escribir un libro? Escribe una frase. ¿Quieres limpiar tu casa? Limpia una superficie. El primer paso es el más importante. No te preocupes por el resultado final, solo por dar el primer paso. La inercia es poderosa tanto para el reposo como para el movimiento. Una vez que estás en movimiento, es más fácil seguir. Enfócate en el proceso, no en el resultado. Tus acciones están bajo tu control. Los resultados a menudo no. Si te enfocas en cumplir tu acción diaria, voy a estudiar 1 hora. Te liberas de la presión del resultado. Ejemplo, voy a sacar un 10 en el examen, lo cual reduce la resistencia y fomenta la consistencia. La incomodidad es temporal. Recuerda que la resistencia que sientes antes de actuar es pasajera. Una vez que te sumerges en la acción, a menudo encuentras un flujo y una satisfacción que nunca hubieras imaginado. La transformación personal no es un evento mágico, es el resultado acumulativo de acciones diarias, por pequeñas que sean. Deja de idealizar tus intenciones y comienza a honrarlas con tus acciones. Es a través de este compromiso inquebrantable con el hacer que pasamos de ser soñadores pasivos a arquitectos activos de nuestra propia vida. 10. Tu camino hacia la autorreflexión y crecimiento constante. Hemos recorrido un intenso viaje a través de la elección, la responsabilidad, la lucha contra la mediocridad, la intencionalidad, el dolor, el desconforto, la superación de la resistencia y la primacía de la acción. La culminación de estas enseñanzas estoicas no es un destino final, sino un camino continuo, el camino hacia la autorreflexión y el crecimiento constante. Los estoicos entendían que la sabiduría no es un estado al que se llega, sino una práctica diaria, una disciplina de por vida. La vida es una escuela, y nosotros somos sus estudiantes perpetuos. Aquel que cree haberlo aprendido todo, es el que menos sabe. Para los estoicos, la filosofía no era un conjunto de teorías abstractas, sino un arte de vivir, una práctica que se refina y se aplica cada día, en cada situación. ¿Cómo se mantiene este crecimiento constante en la vida moderna? 1.
La práctica diaria de la reflexión. Diario estoico. Como Marcus Aurelius con sus meditaciones, dedica tiempo cada día, o al menos varias veces a la semana, a escribir sobre tus experiencias. ¿Cómo actuaste hoy? ¿Fuiste virtuoso? ¿Respondiste con sabiduría ante los desafíos? ¿Qué podrías haber hecho mejor? ¿Por qué te sentiste frustrado? Este examen de conciencia es fundamental para entenderte a ti mismo y para ajustar tu rumbo. Examen nocturno. Antes de dormir, repasa tu día. ¿Dónde me equivoqué? ¿Dónde actué bien? ¿Qué lecciones aprendí? Séneca lo practicaba religiosamente, sabiendo que este autoanálisis era clave para la mejora continua. 2. Humildad intelectual. Reconoce que siempre hay más por aprender. No te aferres a tus opiniones con rigidez. Sé abierto a nuevas ideas, incluso aquellas que desafían tus creencias más arraigadas. La arrogancia es el enemigo de la sabiduría. Estar dispuesto a decir no lo sé es el primer paso para saber más. 3. Comunidad y mentores. Aunque el estoicismo es una filosofía individual, no significa que debas vivirla en aislamiento. Busca la compañía de personas que te inspiren a ser mejor, que te desafíen constructivamente. Lee a los grandes pensadores. Escucha a quienes han recorrido el camino antes que tú. El diálogo y la perspectiva externa son invaluables. Aceptación del proceso. El crecimiento no es lineal. Habrá días en los que te sentirás virtuoso y en control, y habrá otros en los que caerás en viejos patrones. La clave no es la perfección, sino la persistencia. Cada tropiezo es una oportunidad para aprender, para levantarte con más sabiduría y para retomar el camino. La autocompasión, entendida como un reconocimiento de tu humanidad imperfecta, es tan importante como la autodisciplina. Este camino de autorreflexión y crecimiento constante es tu compromiso contigo mismo. Es la promesa de no conformarte, de no rendirte a la complacencia y de siempre buscar la mejor versión de ti. Es el reconocimiento de que la vida es un don precioso y que la mayor forma de honrarla es a través de una búsqueda incesante de sabiduría, virtud y propósito. La transformación no es un destino, es la esencia de un viaje bien vivido. Hemos llegado al final de este viaje, pero el verdadero trabajo apenas comienza. Lo que hemos explorado hoy no son meras teorías, sino herramientas vitales para esculpir tu propia existencia. La vida te presentará desafíos, y la elección de cómo los enfrentas definirá quién eres. Como dijo Epicteto, no es lo que te sucede lo que importa, sino cómo reaccionas a ello. Te insto a no dejar estas palabras flotando en el aire. Cuestiona tus hábitos, examina tus reacciones y atrévete a abrazar el desconforto. Empieza hoy, con la acción más pequeña y consciente que puedas tomar, para alinear tu vida con los principios de la virtud y la razón. ¿Qué acción, por pequeña que sea, estás dispuesto a emprender hoy, para alinear tu vida con tus valores más profundos? Si estas reflexiones han resonado contigo, te invito nuevamente a que le des me gusta a este vídeo, te suscribas al canal si aún no lo has hecho, y compartas tus pensamientos en los comentarios. Tu experiencia y tu perspectiva son una parte valiosa de esta comunidad de búsqueda y crecimiento. Hasta la próxima, y que la filosofía guíe tu camino.